Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en esta serie de entrevistas a presidenciables que hemos hecho que estamos elaborando aquí en Tangente. Ya saben que tienen que, no deben, no es sugerencia, es obligatorio que nos sigan en redes sociales, que le den suscribir si nos están viendo por YouTube, que le den suscribir si nos están escuchando por Spotify o por cualquier otra plataforma de podcast, y síganos en todas nuestras redes sociales como Tangente GT. El día de hoy me acompaña el candidato presidencial de Semilla, Bernardo Arévalo. Bernardo, ¿cómo estamos? Daniel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo aquí en Tangente. Qué gusto tenerte. ¿Cansado? Bueno, físicamente uno termina la semana y la verdad es que está molido, pero ¿cómo te estás moviendo por el país? Muy energizado. En auto, nosotros nos movemos en auto. ¿Has agarrado un helicóptero en algún momento? Nunca. ¿Ni uno solo? Ni uno solo. Tendríamos mejores formas de gastar el dinero el que cuesta un helicóptero. O sea, pensando en los otros candidatos que se mueven de cualquier manera. Los cuatro punteros sí se están moviendo en helicóptero. Sí, totalmente no. Nosotros estamos recorriendo el país con nuestros autos, nuestros vehículos, ni siquiera son autos que nos dieron o algo así, sino cada uno tiene su auto, se mueve, nos organizamos, hacemos campaña a pie, recorremos calles y mercados, vamos por todas las partes donde estuvimos. Este fin de semana estuvimos en Suchitepeques, en la Boca Costa Sololateca, estuvimos en Retaluleu, alegre. Y uno sale de todo eso cansado físicamente, pero muy energizado anímicamente. ¿Cómo se lo está tomando la familia, por cierto? Todo este proceso. Bien. Ellos están, bueno, pues desde el comienzo dijeron, bueno, ok, pues es lo necesario. ¿Cuándo se lo planteas? ¿Hace cuánto? ¿Cuándo empiezas a hablar de la posibilidad de presentarte a la presidencia? Bueno, a mí me plantearon en el partido la posibilidad de que fuera yo el candidato de presentar mi postulación a la candidatura. Cuando el partido comenzó a reflexionar sobre el momento electoral, pasó con una reflexión sobre el tipo de candidatura que se quería, se hubo una decisión alrededor de una candidatura orgánica, esa fue una primera decisión del partido, queremos a alguien que venga dentro del partido, muy cercano, integrado, y entonces se hizo un perfil de los candidatos, de las características que tenía que tener el candidato, y entonces se acercaron compañeros y compañeras a decirme, mira, queremos proponer tu perfil. Y yo acepté diciendo, bueno, pues ok, si ustedes creen, ok, de acuerdo, y hubo un proceso, creo que eran 6 candidatos, éramos 6 candidatos y candidatas, hubo un proceso de discusión democrático, se sometió a consideración de las bases y las bases terminaron diciendo. ¿Cómo se consideran? ¿Cómo se entra en consideración de las bases? ¿Cómo se hace eso? Se fue a los territorios y hubo reuniones Pero eran discusiones, no fueron votaciones. Sí, se votaron y se decidió quién era la persona y las bases decidían, bueno, creemos que la persona tiene que ser fulano, escogían, no recuerdo si era 1, 2, 3, porque yo nunca pude ir a ninguna de esas reuniones, evidentemente, pero salían las decisiones y había así, el primero es fulano, o la segunda es sutano, el tercero tal cosa y así. Y después de tener todas las reuniones, pues se tomó la decisión. Pero no me has dicho cuándo todavía. Ya cuando me pidieron a mí que si podían poner mi nombre a consideración, yo tuve una reunión con mi esposa y le dije, mira, pues están diciendo esto. Pero eso es en el tiempo, ¿hace cuánto? ¿1 año? ¿2 años? Año y poco, año y medio, una cosa así por el estilo. Año y poco. No era hace mucho. ¿Y ella dice? Y ella dice, al principio dice, ay, pero ¿y nosotros y nuestra vida? Y luego agarra y dice, no, pero si entraste a esto y ahora te están pidiendo, si entraste a esto es la política electoral, y ahora te están solicitando esto, pues hay que seguir adelante. Eso es cuando te lo solicitan, pero ¿cuándo lo piensas tú? Tú. Bueno, me lo solicitaron. Y eso puedes haberlo pensado hace como 40 años. No, yo no nunca. tenía... Mira, nunca, no te voy a decir que yo nunca descarté ser presidente de la República, nada, pero nunca lo pensé y mucho menos nunca trabajé para ser el presidente de la República. Es decir, a mí, y esto te lo digo, nadie lo sabe, a mí en su momento yo todavía no tenía la edad para ser presidente, porque son 40 años, y me llamaban por teléfono para ver si querían ser candidato de partidos políticos.
gente, yo no sé si eso, o sea, era gente de la democracia cristiana. Buscando o el gente de aquí, apellido, digamos. Que buscaban el apellido y me decían que si yo quería, etcétera. Y nunca. Después hubo aproximaciones de gente que estaba trabajando con partidos políticos, el PSD, etcétera. Y en ningún momento hubo un intento de decir, sí, yo quiero ir y quiero bancar y me voy a dedicar a eso. Pero más tarde te quiero preguntar sobre eso. Porque claramente la figura de tu padre ha entrado en escena. Difícilmente. Es más, la han metido ustedes en escena hasta cierto punto. Totalmente, ¿verdad? claro. Entonces te quiero preguntar sobre eso, pero antes dijiste una cosa y era candidato orgánico. Sí. ¿Eso es por aprendizaje de 2019? Donde Telma Aldana claramente no era una candidata orgánica y se subió al partido. ¿Fue una mala experiencia esa para que se decidiese ahora sí vamos a hacer una candidatura orgánica? No diría que fue una mala experiencia. Yo creo que estábamos todos claros en su momento. Fue una decisión que fue discutida con las bases, fue votada y fue una decisión consciente del partido. De manera que no es que hubo arrepentimiento, sino el hecho de que no había en ese momento nadie en el horizonte que tuviera algún tipo de estatura como para decir, sí, hay un liderazgo, podemos ir detrás de ese liderazgo. Y por el otro lado, sí hubo algunos temas que quedaron de la candidatura anterior con una serie, porque fue una candidatura donde veníamos Semilla y la Plataforma Ciudadana, y nosotros no teníamos control sobre Plataforma Ciudadana. Esta era la gente que Telma Aldana organizaba alrededor de eso, y ahí había que no un lo tienes poco que de decir todo. tú, lo digo yo, era una castaña infumable. Que había absolutamente de todo, es decir, había gente muy buena por y no había decir gente absolutamente nada. Yo no lo dije. Como proyecto político era muy débil, era una cosa muy... Entonces, y a partir de ahí fue donde nosotros dijimos, bueno, ok, no hay ningún liderazgo, el partido, nosotros somos un partido que lo que está buscando no es ganar elecciones cada 4 años, es transformar el país. Para transformar el país tiene que ganar elecciones, pero la visión no es un partido electoral, sino un partido que busca desarrollarse y crecerse como una propuesta de mediano y largo plazo. Y en ese proceso, porque a mí me llamó mucho la atención que enseguida, después de la candidatura fallida, por las razones que ya sabemos, ¿no? Por el bloqueo que sufre Telma Aldana en su momento, se rompe, no sé si se rompe la relación con ella, pero desde luego ella ya estaba buscando hacer un partido casi enseguida, después de haber terminado con ustedes. Casi enseguida. Termina la elección. Y luego está este diputado que entra, que es Pineda, ¿verdad? Sí, correcto. Que nunca llegó a ser de ustedes como partido orgánico del todo. Estuvo bien en cuanto a los patrones de votación y demás, pero de hecho ahora se ha ido con Viva. O sea, era como un ente extraño y nunca llegó a incorporarse al partido. ¿Te da la sensación de que tampoco terminó muy bien con el aldanismo, podríamos llamarlo? Pues lo que pasa es que es muy difícil identificar dónde está el aldanismo, porque había un montón de gente alrededor, y no necesariamente la gente que estaba y con la que nosotros veníamos. Algunos teníamos un acuerdo de paridad dentro de las listas. Alguna de esta gente, pues tampoco está con el aldanismo postelectoral. Sí, claro. Había mucha gente, mucho oportunista, hay una serie de cosas. Y bueno, lo que sucedió es que cuando termina, ella se retira, nosotros tenemos una muy buena reunión en Washington, va el secretario general del partido, Samuel Pérez, con una delegación, le damos las gracias, nos damos las manos y en ese momento la relación en ese momento se acaba, lo que no quiere decir que no podría renacer en el marco de un movimiento electoral, pero ella ya tenía claramente, gente de su entorno, la intención de articular un partido propio, que lo estuvieron haciendo, entiendo, hasta hace poco, y pues no sé si van a seguir más adelante, pero esa es la historia. Da la sensación de que eso está políticamente un tanto agotado. Volviendo a esa figura arevalista, todos tenemos trave con nuestros padres, ¿verdad? O sea, todos tenemos un trave con el padre, la figura del padre. Tu padre, cuando tú naces, tiene 54 años. Exacto. ¿Cómo viviste esa relación con él? Porque, te lo digo, las relaciones con tanta diferencia de edad, donde tú eres adolescente y él ya tenía 70, ¿verdad? Sí. Tienden a ser, no digo que sea tu caso, pero te lo planteo así, tienden a ser distantes. Pues curiosamente no es mi caso. No fue. De hecho, mis hermanos en la casa dicen que yo era el favorito de mi papá y dicen que lo que pasa es que yo me parezco a mi abuela. Y entonces le recordaba a su abuela, etc.
El hecho es que yo tuve una relación muy buena con mi padre desde muy chiquito. Yo recuerdo acompañar a mi padre en sus salidas, yo me iba con él y las salidas, o sea, yo no tengo una infancia de jugar fútbol con mi papá, ir a hacer montañismo pero sí de salir juntos. ¿A dónde íbamos? Yo lo acompañaba a hacer sus vueltas, él iba al correo, tenía una relación epistolar con muchísima gente, él después se iba a librerías de viejo, yo lo acompañaba a las librerías, él me dejaba instalado en una esquina en la sección de niños, me daba un par de libros y se iba a buscar sus cosas y de ahí salíamos y yo con una cosa. Y eso se fue desarrollando con el tiempo en una relación de mucho respeto. Teníamos una relación muy entrañable y yo hablaba mucho y escuchaba mucho ¿Y qué te enseñó? a mi papá. Ay. O sea, ahora... Es que, bueno, te voy a decir una cosa. Yo entiendo a los publicistas y entiendo a los ideólogos. Sí. En el sentido en que tenemos a Bernardo Arévalo, ¿verdad? El arevalismo. La figura de tu padre es esa clase de figuras que Jimmy Morales dice que es el mejor presidente de la historia, que Pineda dice lo mismo, o sea, como que hay como una especie de consenso alrededor de una figura de un presidente que fue bueno. No es la figura de Arbenz, con quien, por cierto, Arévalo termina bastante enfadado, ¿verdad? Tuvieron algunas diferencias alrededor del fin. Pero digamos, no es esa clase de figura. No es... es una figura como transversalmente respetada, y eso es un capital político importante. Yo entiendo... A medida que avanza la historia y la gente gana perspectiva histórica, efectivamente. Claro, para los que tienen perspectiva histórica, que ya sabemos el problema de educación que hay en este país. Entonces llega el publicista y te dice, tenemos que aprovechar el apellido, mucha. Va. Luego llega el ideólogo y dice, es que hay cosas en el arevalismo, que tenemos que rescatar. Y yo lo pienso desde tu perspectiva, pero también soy yo filtrándolo a través de mis propios traumas y mis propias trabas con mi padre. Y yo pienso en el peso de ese apellido, en el peso de quién había sido mi padre. Porque, digamos, mi padre acaba de cumplir casi 20 años muerto, y para mí es una presencia constante ese señor, ¿no? Es una losa en muchos sentidos. Era un hombre obsesionado con hacer bien las cosas y yo siempre estoy como pendiente de no decepcionarlo, ¿verdad? Aunque se murió hace 20 años. No me puedo imaginar convertir eso en tu lema político. Bueno, si tienes esa losa que encima de lo personal es una losa política. Míralo, tal vez, y eso tal vez explica por qué yo me meto a la política hasta los 58 años, 50 y pico de años. Yo, a pesar de haber tenido la posibilidad de que cualquier partido me hubiera recibido, inclusive me llamaban y yo decía, no, gracias, no estamos, además, el conjunto de mis hermanos, estamos interesados en eso, no es lo nuestro. Nosotros teníamos ciertamente claridad alrededor de, miren, con el legado de Juan José Arévalo no se juega. Uno no llega con esa banderita a tratar de que le hagan un espacio y que le hagan en un lugar. Yo, además, personalmente me he dedicado a estudiar ese legado desde el punto de vista... Yo soy sociólogo, me he dedicado a sociología histórica, procesos de construcción nacional, etcétera, y además además de esa relación personal, emotiva, familiar con la figura de Juan José Arévalo, yo tengo una claridad alrededor de la dimensión de Juan José Arévalo como figura histórica. Es una figura histórica que aquí permanece a pesar de que no se enseña historia, lo que tú decías antes, que en otros países son las figuras alrededor de los cuales se construyen los sentidos de nacionalidad, de nación, etcétera. Aquí porque ha habido un proyecto de tratar de negar la historia en todas sus dimensiones. Y es por eso que yo te decía que para mí es una de las, creo que es la única figura que cumple con esa característica de que puede ser transversalmente admirada, porque Arbenz no lo es. Sí. Las dictaduras militares y los cabecillas de esas dictaduras no lo son. No lo pueden ser. Desde el 96. Ni siquiera Barrios, que era la otra figura que tenía algún tipo de competencia alrededor, ni siquiera Barrios tiene esa profundidad. No, Juan José Arévalo en ese sentido es único. Y yo, tan consciente de eso, en el 2004, vuelvo a lo personal, en el 2004, cuando fue el centenario de su nacimiento, que aquí hubo una serie de eventos, de seminarios, etcétera. Yo escribí en ese momento un artículo que después salió publicado en los anales de la Universidad de Landívar, que fue la que lo organizó, sobre vigencia de Juan José Arévalo, a cuántos eran en ese momento, no sé cuántos años de su muerte, vigencia del pensamiento a 50 años de la Revolución de Octubre, qué era lo que quedaba, y el legado está allí. Hay una dimensión que va alrededor de problemas que son totalmente actuales.
y por los que nosotros en Semilla nos sentimos muy cómodos en sentir que no estamos utilizando, y digo nosotros porque por supuesto yo, pero el arevalismo adentro de Semilla hay mucha gente que dice, pero ya sí, ahí está, o sea, la ética y la política, el sentido de construcción institucional. Pero, Bernardo, me estás respondiendo desde una perspectiva como súper institucional y súper intelectual. Yo te estoy preguntando personalmente, Sí. ¿no llega un momento en que dices, qué losa, qué hueva, perdón, tener que cargar este apellido y ojalá fuese otro el lema y no tuviese que presentarme en la asamblea con la cara de mi papá ahí detrás, como que yo soy el representante, qué legado, y luego miro las encuestas y digo, pues no soy tan exitoso en las encuestas como mi papá. No sé si en algún momento del proceso empieza a pesar incluso más. Cuando ves esa encuesta de Prensa Libre, tu padre que ganó elecciones con una mayoría brutal. 86%. Y luego tú llegas y tienes esa clase de mensaje de vamos a rescatar el arevalismo. Tal vez hubiera tenido un problema si yo me hubiera visto en competencia con Juan José Arévalo. Okay. Y entonces yo digo, yo tengo que competir con su figura y tengo que hacerlo esto. Yo no estoy compitiendo con la figura de Juan José Arévalo. De hecho, lo que sí estoy apreciando, y eso lo estoy viendo ahora que camino las calles hablando con la gente en todas partes, es la medida en que esto está sirviendo para que la gente salga y exprese una vinculación y un ligado y una vinculación con un legado histórico-político que sigue siendo absolutamente relevante. Para mí, personalmente, yo siempre lo he dicho, ha sido un privilegio. Yo me he sentido enormemente honrado. A mí, ser hijo de Juan José Arévalo me abre puertas y me abre corazones. La gente reacciona de una manera muy empática porque le tienen cariño y respeto a su memoria. Pero también, y en ese sentido es un enorme privilegio, su sentido de responsabilidad enorme. Por eso yo nunca me había metido a la política. Y ninguno de nosotros nos vamos a meter a tratar de competir o a meter la pata alrededor del tema de, bueno, ¿dónde estamos? Lo que pasa es que ahora, en este momento, ya a nivel muy personal, yo por eso me metí al partido y en el partido yo nunca traje el nombre de mi padre por delante. Y de hecho, cuando empezamos en el Movimiento Semilla no empezó como partido, empezó como un grupo de reflexión. Y en este grupo de reflexión yo fui invitado no porque era el hijo de Juan José Arévalo, sino porque era Bernardo Arévalo, y los que estábamos organizando ahí me conocían a mí personalmente, conocían mi trayectoria, conocían mis publicaciones, mi trabajo, etcétera, y entonces deciden, bueno, vamos a trabajar. Luego, cuando se convierte en política, yo sigo adelante y no poniendo el nombre de mi padre por delante, sino mis credenciales, mi acción y todo. Y es en el marco de eso donde la gente empieza a decir, mira, Bernardo, aprovechemos. Es que hay que sacar, porque además, no únicamente en el término de aprovechar es el publicista, sino en el tema del rescate ideológico. Hay elementos que se necesitan en este momento en Guatemala que corresponden exactamente a las visiones, a las luchas. Por eso yo siempre digo, cuando digo que necesitamos una segunda primavera, no es que vayamos a rescatar el programa revolucionario de la Revolución de Octubre, porque tiene, ¿cuántos? 70, 80 años de desfase. No es eso, pero sí los principios, sí la visión, sí los objetivos, y eso es en lo que estamos trabajando. Y digamos, o sea, mi sensación es que la parte personal la cerraste bien con tu padre y por eso no tienes esa clase de, de tensión. Esa es la sensación. Yo tenía una excelente relación con mi padre. Porque si no hubiese sido así, estarías... totalmente. Quizá a lo mejor no compitiendo con él, pero sí como con un pesar de si no le estás decepcionando. No sé si me explico. Es una cosa así... no sabes hasta qué punto estás tocando el punto exacto. Y yo me levanto pensando... ¿qué haría mi papá? No porque son los problemas que estaba viendo mi papá, sino porque ¿dónde están esos principios? ¿Cómo los estoy reflejando? Y yo sí le tengo un profundo respeto y hace una cosa que digo, mi padre era un hombre íntegro, porque así como era íntegro afuera, era íntegro adentro de la casa. Y esa integridad es la que a nosotros nos marca para seguir. ¿Y le gustaría Semilla? ¿O muy progres? No, le gustaría mucho. Semilla. No, al contrario, él vería Semilla. Es mi padre, primero, la del socialismo espiritual, si uno lo ve, tiene raíces en Krause, un teórico alemán que después se fue a España, que es el origen del PSOE, etcétera, y después se vino a América Latina. Todo eso está planteado. Él era un hombre de objetivos totalmente revolucionarios,
pero en donde lo que entendía era que el proceso tenía que ser gradual de acuerdo a las condiciones que se estaban enfrentando y usando la educación como la herramienta central para la transformación de la sociedad. Él se sentiría muy, muy cómodo con Semilla. Hablando de esa trayectoria, y te lo voy a decir como alguien que lo ve desde fuera. En 2019 ustedes consiguen 220.000 votos, Sí. ¿verdad? Sobre todo concentrados aquí en la metro. Y de alguna manera impulsados por la candidatura del Maldana, comiéndose en buena medida, diría yo, el mercado electoral de Encuentro por Guatemala, ¿verdad? Que es la fuerza que en 2015 consiguió cabal 7 diputados, un patrón muy parecido, ¿no? A su voto. Y mi sensación, creo que esto se puede comprobar empíricamente, es que su votante es un votante bastante más conservador que Semilla. En esas 220.000. 220.000, solo para que lo dimensione la gente, estamos hablando del cuarto partido político en diputados. Primero fue la UNE, después fue Vamos, que sacó como 300.000. El partido que está en gobierno solo sacó 100.000 más que ustedes. Luego va UCN, que esa es otra cosa para analizar. Para analizar, y luego van ustedes, son el cuarto partido en diputados. Y consiguen esa clase de resultado, que es un resultado galletudo, vamos a decirlo así. Cuarto partido de 25, 26, ¿cuántos se presentaban en diputados? Por ahí, 27, 28 partidos. 26. El cuarto no está nada mal para ser la primera. Y ustedes se vuelven más progres que su electorado. La sensación desde fuera es que eligen ser un partido mucho más de nicho, de un voto más de izquierdas o de una identificación más claramente de izquierdas. Y, sinceramente, ese movimiento, que es un movimiento perfectamente legítimo, por otra parte, le reduce su mercado electoral bastante. Esa es la sensación desde fuera. Fue una decisión así, consciente, de vamos a irnos, nosotros somos los que configuramos esto, somos personas de izquierda, centroizquierda, socialdemócrata, socialmente progresistas, vamos a hacer un partido orgánico, que obedezca a esos principios. ¿Esa fue una decisión así? Nosotros desde el comienzo hemos tenido muy claro cuál es nuestra identidad ideológica, y nuestra identidad ideológica ha sido consistentemente progresista y socialdemócrata. Y lo ves inclusive desde el momento en que sacamos nuestra primera proclama y después los estatutos del partido y cuáles son las cuestiones. En temas de identidad no tenemos ningún problema, inclusive en términos de lo que nosotros entendemos como los retos de construcción de país, el papel del Estado, el tema de la justicia, no hay democracia sin justicia social, eso lo tenemos muy claro, ahí no ha habido ningún cambio en términos de la identidad partidaria de cómo se ha movido. Lo que tenemos muy claro es que el momento político actual lo que necesita no es una definición ideológica entre izquierda y derecha, lo que necesita es la reconstrucción de un espacio político en donde lo que se haga es que la gente que tiene claro que este país no puede seguir en manos de estas élites político-criminales que capturaron el sistema político y desde estos partidos se reproducen y cooptan las instituciones, tenemos que tener un espacio para hacer un espacio mucho más amplio. Entonces nosotros tenemos una identidad muy clara, pero entendemos que el reto electoral implica hacer una oferta en donde nosotros somos transparentes en nuestra visión, pero lo hace, y creo que cuando tú ves nuestro programa de gobierno, pues efectivamente estamos siendo muy claros alrededor de los elementos que queremos plantear y nuestros elementos van claro alrededor de lo que nosotros entendemos. Es una identidad de un partido progresista. Me parece que es todo lo contrario hacer ese frente amplio. Lo que pasa, es como optar, pero ¿con quién vas a hacer el frente amplio? Eso es lo que te iba a preguntar. Es que el problema Entonces es que no hay frente amplio. el problema es que hay un problema de organización de la sociedad guatemalteca, en donde a la hora de armar un frente amplio, tú lo que estás buscando es partidos políticos, organizaciones sociales con las que puedas tejer y tratar de armarlo en algún momento. Nosotros, y ahorita el problema es que pues la sociedad guatemalteca, tú la conoces perfectamente. No, tan perfectamente. A mí me cuesta un montón. Después de 15 años no entiendo nada. No, si no la entiendes nada, la conoces muy bien. Otra cosa es entenderla, otra cosa es la conoces. Es una sociedad donde no hay esa organización con la que uno puede llegar. Entonces, nosotros ahí lo que hacemos es hacerlo desde nuestra invitación al electorado y a decirles, miren, aquí hay un proyecto político que lo que hace es desde su posición
como un partido progresista, hace una invitación amplia a todas aquellas personas que están hartas del sistema, que tienen claro que lo que tenemos que recuperar es el Estado de Derecho, la viabilidad de las instituciones democráticas, elementos centrales, y que a partir de eso podemos avanzar y trabajar. No hay un frente amplio porque no hay organizaciones para un frente amplio, ni partidos políticos para un frente amplio. Pero hay un llamado a ese voto amplio de los guatemaltecos que se identifiquen con esos objetivos. Pero de facto no pasa lo contrario. No es que estas opciones que ha tomado Semilla, Semilla es un partido que se le juzga muy duramente, hay que decirlo. O sea, todo como juzgan, pero es que a lo mejor tiene que ver con cómo se proyecta. O sea, para intentar ser empático con la gente que les exige muchísimo más que cualquier otro partido. Exacto. O sea, a mí me hace gracia, estaba hablando el otro día con alguien y me estaba echando pestes de Semilla no digo con razón, pero con toda la legitimidad del mundo. O sea, críticas de mira cómo hicieron sus primarias, sacaron a no sé quién, no fue justo, al final siempre mandaron los mismos, hicieron esto, hicieron lo otro. Mira, bueno, ok, sí, tienes parcialmente razón. ¿Por quién vas a votar? Y me dice un partido que puso a dedo a sus diputados y tal. O sea, yo entiendo que a Semilla se le juzga muy duro, pero también creo que Semilla como que se fue a donde se sentía cómodo. Y donde se siente cómodo es un lugar muy pequeñito. Es un lugar, y eso es lo que siento que están reflejando las encuestas. Que es un lugar digno, todo lo que quieras, pero es un lugar que reduce muchísimo la capacidad de crecer electoralmente, que es como crece un partido. O sea, porque son 220.000 votos de gente que es mucho más conservadora que ustedes, a la que se le dice, ¿sabes qué? Vamos a seguir más o menos lo mismo, pero nos vamos a identificar como tú no eres. Y es mucho más fácil alienar a esa clase de electorado diciéndoles tengo esta identidad tengo esta identidad que no se parece a ti. Ya. A ver, un par de planteamientos. Primero, a tu colega que te dijo, que te habló de lo de las primarias, etcétera, muchas veces la gente juzga a Semilla sin conocer los procesos internos. Cuando yo los invitaría a que fueran a ver los procesos internos, y al final los procesos internos fueron altamente democráticos. Lo que pasa es que en una democracia con muy pocos demócratas, muchas veces los resultados... Y muy poca gente votando. Y muy poca gente. Bueno, no, pero por ejemplo, el distrito de Guatemala... Votaron 100 personas. 100 y pico personas. Bueno, poquito. ¿Cuánto votan en los demás partidos? No, sí. Ese es el punto. Y nosotros hicimos... Pero al final del día hicieron eso. A ver, Daniel, nosotros hicimos un anuncio público invitando a la gente, a los afiliados, que hay 5,000, a que acudieran a registrarse para poder votar. Y vinieron 160, de los cuales después vinieron 120. O sea, nosotros hicimos la invitación abierta, solo vienen 100 y pico. Entonces, por eso te digo, cuando ves los detalles, y esos 100 y pico fueron los que votaron por 2 planillas. Y una pierde y la otra gana. Y los que pierden entonces empiezan a buscar. Y lo mismo ha pasado en todas partes. Eso número uno. Eso es parte del tema. Y hay que decirlo, son los únicos que hicieron algo así. Y se ponen como ejemplos otros partidos que no han hecho ni de lejos. Que no han hecho ni de lejos ninguna cuestión democrática. Nosotros lo practicamos. Bueno, segunda. Digamos, respeto mucho lo que hicieron, solo dejaré sobre la mesa que a lo mejor no era tan importante hacer eso. Pero bueno. Esa es otra discusión. Esa es otra discusión. La segunda suposición, es que la gente está decidiendo su voto racionalmente y que entonces desde el punto de vista ideológico hay un mercado al que nosotros no llegamos porque la ideología del resto de la gente está orientada en otro. ¿De verdad? Si lo que caracteriza al mercado guatemalteco es que no es ideológico. Y entonces la gente no está definiendo su voto a partir de ese tipo de posicionamientos de que no, es progresista, es conservador, etcétera, ¿Qué está pasando, Bernardo? ¿Por qué vemos esas encuestas descorazonadoras desde la... Y ahí voy al tercero. Mira, primero, la encuesta de Prensa Libre, no sé, a nosotros nos decían, y la gente me llamaba, ay, estás deprimido, etcétera. Les dije, no, si nosotros lo que estamos viendo es, la encuesta refleja el momento de partida de un proceso, una fotografía del momento de partida en donde nosotros jugamos con desventaja contra otros actores que tienen niveles de conocimiento que son superiores y por razones históricas, etcétera. No es la campaña. Nosotros hemos venido desarrollando nuestra campaña a partir de ahí
sabiendo que hay recursos que no vamos a usar y que no podemos usar, no vamos a ir en helicóptero, no tenemos las pancartas, no tenemos el dinero para todo eso, pero estamos haciéndolo trabajando a pie, trabajando en las redes, yéndonos a visitar, y estamos bastante satisfechos de lo que estamos viendo en términos de ese movimiento de la encuesta desde allí hasta este momento. De manera que en ese sentido nosotros estamos bien. Ahora, ¿por qué están las encuestas saliendo como están saliendo? Porque el reto del sistema político guatemalteco ahorita es lograr movilizar a la mayoría de la gente que lo que sí tiene es un hartazgo del sistema, cansancio del sistema, que induce, que lo que está haciendo es un cansancio que induce al repliegue. La gente está decidiendo, 20% de gente que no sabe por quién y que seguramente no quiere, otros que es un poco, no sé si te acuerdas, tú no estabas acá, pero en la época de la campaña electoral para la alcaldía de Guatemala en los años 70, cuando el padre Chemita fue... No estaba vivo. Fue candidato. Bueno, no es que no estuviese aquí, es que no estaba vivo. Perdón, no estabas vivo. El padre Chemita tenía una campaña cuyo eslogan era "Vote por Chemita por fregar la pita". Entonces, y mucha gente Se habla mucho del padre Chemita. Mucha gente está... En la zona 5, ¿verdad? En la zona 5, sí, el Santo Curia de Ars. La gente está haciendo un voto un poco... Sí. Que es un Jimmy Morales. Okay. Entonces, ahora, pero hablemos de hay eso. un reciclamiento de esa lógica en Carlos Pineda. Y eso quisiera preguntarte, porque lo que has dicho antes, creo yo, vale para Zuri, para Sandra, pero lo que ha hecho Carlos Pineda es proyección personal en redes. Sí, totalmente. Es algo que también puede hacer Bernardo Arévalo. Bueno, lo que Cuando pasa ves es un fenómeno de esos, ¿qué piensas? ¿Por qué él está conectando? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, porque él empieza con un conocimiento bastante bajo. Sí, pero hace Y mucho estalla, rato. Pero ¿verdad? hace rato, viene no en este momento. ¿Y tú llevas 4 años en el Congreso? Sí, pero ¿cuál es a partir de dónde viene el conocimiento de Carlos Pineda? A partir de comentarios de Mechito, de Grasejos, de una serie de cuestiones. A nosotros no nos... O sea, ojo, no a cualquier precio uno tiene que posicionarse. A nosotros no nos interesa posicionarnos trayendo a alguien que venga a decir vulgaridades sobre la mesa y todo el mundo se ríe, ja, 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 etcétera. Así que bárbaro, que diga ideas y ofertas sin ninguna responsabilidad, que eso no es lo que necesitamos. No te imagino Bernardo haciendo eso. Pero... Pues no me imagino. No, pero más allá de Bernardo como problema. O sea, el problema es como sistema político. Lo que tenemos que hacer es tener claro que no es eso lo que se necesita. No necesitamos pan y circo. O sea, show y que nos vienen. Lo que necesitamos es empezar a hacer una transformación y nosotros le estamos apostando a tratar de hacer y estamos haciendo el esfuerzo y estamos bastante satisfechos a cómo vamos en redes, etcétera, alrededor de decir las cosas, pero decirlas desde un punto de vista responsable, desde un punto de vista que es consistente con nuestro diagnóstico de cuál es el problema con la política nacional y con los políticos nacionales. Aparte de eso, ¿se puede aprender algo del fenómeno Pineda? Bueno, se puede aprender. Tú como, sin traicionar quién eres, no, se puede aprender. Sin tener a Mechito al lado diciendo malas palabras. Sin tener a Mechito al lado. Se puede aprender algo de lo que yo siento que es una necesidad manifestada a través del apoyo de esta persona, de gente que está buscando algo nuevo y que a lo mejor no es el nuevo que quieres. Sí, pero porque ya sabemos todos que no es nuevo, que es más de lo mismo, que viene de los mismos lugares, pero él logra proyectarlo de una manera... Eso es lo que a mí me importa. Pero él logra proyectarlo de una manera, pero con las herramientas equivocadas. Es decir, cuando tú ves... Porque ahí no hay un problema, no hay un proyecto de fondo. O sea, lo que hay es una respuesta a la bronca, al cansancio, al cinismo, al hartazgo. Pero detrás de eso no hay proyecto, no hay propuesta, no hay capacidad, no hay seriedad. Y entonces lo que estamos teniendo es un fenómeno en donde se está apelando a ese sentimiento, sencillamente dándoles gusto, pero sin dar respuesta. Y lo terrible es que nos va a pasar lo que pasó con Jimmy Morales. Que la gente se fue por uno que decía no es correcto ni ladrón, sale corregido y aumentado, y después empieza más o menos, pero a la primera se lo traga el sistema. El problema de Carlos Pineda es que como no tiene nada detrás. Bueno, para entrar, lo que sí sabemos es que aceptó irse con un partido que es realmente un rejunte de acusaciones, sospechas de cualquier cosa, desde clientelismo, crimen organizado, narcotráfico, etcétera. Y él dice, no, les pedí jalón y me llevaron acá, yo no tengo nada que ver con ellos. ¿Cómo que no?
si usted los va a llevar al Congreso de la República? ¿Cómo que no si usted los está empoderando? Porque es a partir de lo que usted diga que la gente los va a empezar a ver y va a empezar a votar por ellos. Y se lo va, él dice que no, pero al final es más del sistema y se lo va a terminar tragando el sistema porque no tiene equipo, porque no tiene gente. Da la sensación que estás dando, por supuesto, que va a llegar a ser presidente. No, pero estoy diciendo, sí. estoy... O sea, si pasase, si fuese presidente. No, pero a ver, sí. Hay un hecho y es que tiene un nivel de popularidad ahorita que lo coloca en ese lugar. Y lo que estamos haciendo es un llamamiento. Imagínense esa realidad. Vea a dónde vamos. La tarea no es, si nosotros pensáramos que él va a ser candidato, seguramente ya estaríamos buscando otro tipo de cuestiones. Nosotros no vamos a dejar la lucha porque no creemos que el pueblo de Guatemala no pueda reaccionar. Y hay algo tan reciente, Daniel, que es el 2015. Todos asumíamos ya que había cierta costumbre, cierto acomodamiento a la corrupción, y eso hacía que precisamente los escándalos fueran cada vez en ese caso, Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, Sinibaldi, fueran cada vez más cínicos y la corrupción más descarada, y ya venía en la prensa y a la gente no le importaba. Y de repente viene ese movimiento del 2015, que nadie tiene claro cómo se gestó. Que de repente hubo algo que, y yo creo que en algún momento tendremos... Y que fue algo real, no fue dinero de la embajada en Facebook. Ni nada no, por supuesto, todas esas cuestiones, etcétera. Fue algo real, fue algo genuino, que generó una unificación. Bueno, nosotros no podemos descartar que eso pueda suceder ahorita en este momento y que la sociedad guatemalteca diga, miren, no podemos seguir votando por los mismos. Y podemos votar diferente. Y nuestra tarea es decir, aquí estamos nosotros somos distintos. Si quiere un futuro decente, apuéstele a un tipo de política distinta. Saliendo del tema, Pineda, hay rumores. Yo sé que antes me decías que no lo tenías claro, digamos, ese caso, pero hay unos rumores muy fuertes de que van a cancelar las asambleas del partido con la intención de bajárselo a él, básicamente. ¿Cuál sería la reacción política de Bernardo de Baloydes Semilla si eso pasase? Bueno, mira, nosotros estamos en general muy preocupados por un proceso electoral que está colgando de un hilito. Manoseado completamente. Manoseado por todas partes, por todos. Inclusive alguien me decían, es que es el poder, aquí no hay un poder, aquí hay el régimen es una mezcla de grupos que compiten entre sí, se meten zancadillas mutuamente y entonces empezamos a ver acciones contra uno, acciones contra el otro, le meten una zancadilla por acá, por allá. Es sumamente preocupante. A nosotros hoy nos están, y bueno, yo creo que vamos a presentar una denuncia legal dentro de poco, nos están haciendo un acoso muy concretamente. Desde la FESI, ¿verdad? Bueno, es que... ¿Se trasladó el expediente a la FESI? El expediente está en la FESI, sí. Y no nos han dado acceso al expediente de nuestra demanda, porque nosotros presentamos una demanda contra la persona que hizo la falsificación de una firma. Pero ahora resulta que la semana pasada reciben un par de colegas afiliados del partido, llamadas supuestamente del Tribunal Supremo Electoral, invitándolos para que vayan a una reunión al Tribunal Supremo Electoral porque están enterados de que les falsificaron su firma y que entonces vayan para una... Entonces ellos acuden a esa reunión y en esa reunión les dicen, miren, sabemos que todos ustedes fueron estafados, entonces este es el procedimiento para desafiliarse, pero además de una vez pongan la denuncia. Y entonces estos dos compañeros dijeron, mire, perdón, pero yo soy afiliado, yo firmé conscientemente. Yo no... bueno, entonces salgan, no es con ustedes el tema, y lo sacaron de la reunión. Bueno, al día siguiente fui yo a hablar con el equipo, fuimos a hablar con el director del Registro de Ciudadanos. Le dije, quiero que usted me explique qué es lo que está pasando. Y me dice, mire, número uno, el Tribunal Supremo Electoral no hace investigaciones. Solo cita a gente después de que estas personas han hecho una demanda. Luego, fuimos a ver la ventanilla 4, que era la ventanilla, pues el señor se identificó con un nombre y diciendo que era operador de una ventanilla. Ese nombre no trabaja en la ventanilla 4. Esto es falso, que la es gente... falso, es clandestino.
O sea, hubo un fulano que no trabaja en el TSE, que se metió al edificio del TSE y se hizo pasar por alguien que trabajaba en el TSE. Que se hizo pasar y que se está haciendo pasar y que invitó a la gente y que está haciendo. Entonces, ahí hay una serie de. Esa es una denuncia. Estamos ahorita terminando de afinar para poner la denuncia porque ese es un hecho gravísimo. Es terrible. El director del Registro de Ciudadanos, el secretario general nos dicen, mire, eso no es el Tribunal Supremo Electoral. Eso no, nosotros no hacemos investigación y el nombre que me dio no existe en los récords de trabajo del Tribunal Supremo Electoral. No es empleado del Tribunal Supremo Electoral. El nombre que dio la persona. Bueno, y después están empezando, ya empezamos a recibir llamadas de afiliados en Suchitepeques que dicen que los llaman para invitarlos a ir a poner denuncias, que no sé qué. Es decir, estamos sumamente Hay un árbitro preocupados. que está jugando con un equipo concreto. Eso yo creo que está muy claro. No me has contestado qué haría Bernardo Arévalo y Semilla si se cancela, acaba siendo, digamos, inviable la candidatura del que va número 1 en las encuestas. Bueno, nosotros hemos sido consistentes en esa denuncia. Nosotros ya salimos inclusive diciendo públicamente que no creemos, que lo que creemos es que déjenlo correr y vamos a las urnas y así tenemos que resolverlo. Si esto se concreta, que nosotros nuestro análisis es que no. Si eso se concretara, tendríamos que tener una reunión para fijar una posición. Pero nuestro análisis es que no va a pasar. Que legalmente no es posible que esa acusación conduzca a su eliminación de la competencia. Si pasase sería un atentado judicial, básicamente. Si pasase sería terrible, sería sumamente grave. ¿Y habría alguna posibilidad, si pasase, de generar algún tipo de frente común con otros partidos y otras figuras que han sido bloqueadas? Porque yo lo que veo aquí es, y no es una acusación, diremos, directamente a Semilla, pero en general, bloquean a Aldo, bloquean a Telma, unos dicen sí, otros se alegran, bloquean a Roberto, los mismos que estaban alegrándose cambian de postura y viceversa, si bloqueasen eventualmente a Pineda, pero es el mismo árbitro, están detrás de Mulet, el de la FESI, pero el árbitro entonces, el árbitro está jugando con los otros. Sí, es parte del otro equipo, de un equipo. Y no hay aquí una postura común de decir, yo no aguanto yo creo que aquel es narquete, yo creo que este es un fraude, y lo viceversa, este es un progre comunista, hijo de su madre, globalista, homosexual, no sé. Pero lo que sí nos podemos poner de acuerdo es que este árbitro está jugando con este equipo que está compuesto de estas facciones y está en contra de estos otros. Eso sería lo más sano, digo yo, para la democracia. No da la sensación de que eso vaya a pasar en ningún momento. Bueno, nosotros hemos sido consistentes en denunciar a todos los casos en que ha habido este tipo de actitudes indiscriminadamente. Y eso, vamos a llegar a eso en su momento, pero nosotros no creemos que eso va a pasar. Nosotros creemos que no, que eso, no tenemos claro si es algo que realmente están intentándolo o no, pero nuestro análisis de las posibilidades legales es que es imposible. No hay por dónde y Pineda va a ser candidato. ¿En qué momento se jodió el Perú? O Guatemala en este caso. Conversación en la catedral. ¿En qué momento se jodió esto? O sea, ¿cómo llegamos al punto en el que estamos? ¿Cuál es tu diagnóstico de por qué ha pasado que nos levantamos por las mañanas y vemos el cierre del periódico y acoso a periodistas y a fiscales y la ciudadanía con esa sensación de letargo y nadie está contento con esto, nadie está celebrando logros de gobierno, hay problemas estructurales, sociales, pero también de gestión pública, carreteras hechas miércoles. O sea, el país en franco retroceso. En muchos sentidos. Y cuando hablas, a mí me hace gracia, cuando hablas con distintas facciones, incluso gente que no se está quejando abiertamente y que uno podría decir que es parte del sistema, tienes un discurso muy parecido. O sea, tú hablas con gente que es, bueno, ya sabes, el eje que surgió a partir de 2017, anti-CICIG y los chairos y los no sé qué, no sé cuál, y dices, mira, ¿cómo ves el país? Estamos hechos miércoles, está fatal esto. Es que el otro día fui a no sé dónde, es que mira un agujero en la carretera, es que está como esta sensación de que estamos atrapados en un lugar y que nadie nos puede salvar, esa desazón. Y lo ves transversalmente, insisto, o sea, es impresionante. ¿En qué momento se jodió? Mira,
Muy concretamente en el hecho de que los acuerdos de paz sirvieron para dar cierto espacio de convergencia y de consenso alrededor de una plataforma, un cierto plan con ciertos objetivos que más o menos eran aceptados, etc. Pero esa transición hacia un sistema democrático no tuvo realmente un recambio de clase política. Y lo que yo creo es que la responsabilidad de todo el deterioro del sistema político del país es responsabilidad de sus partidos políticos, de los partidos políticos y de esa clase política, porque los partidos políticos pueden haber desaparecido ya de nombre, pero son los mismos políticos que llevan 30 años de estar bregando. Pero esa clase política de la que hablas es la que se queja ahora de todos estos... todo esto, esta patulea de negociantes que se han metido en el Congreso. Es que, o sea, estás hablando de los Taracena, de los Roberto Alejos, que siempre tienen el mismo discurso, que es nosotros sí éramos políticos de verdad y estos. Claro, es que la responsabilidad fue de ellos porque ellos son los culpables. En aras, yo creo que sí hubo una crisis política, una clase política absolutamente responsable de dedicarse a trabajar de la manera corrupta y en aras de los intereses estrechos y no asumir una función política realmente de trabajar. Y abrieron las compuertas. Abrieron con tal de ganar elecciones, abrieron las compuertas. La CICIG termina siendo un momento, y la lucha alrededor del tema de la CICIG, el momento en donde se empieza a generar una coalición ya alrededor de, mejor pongámonos todos a trabajar juntos porque si no vamos a perder. Y entonces pone en la misma cama a actores de todo tipo, de los que, como a mí me dijo alguien, de una persona que ha sido directiva de cámaras, etcétera, me dice, se metieron a la piscina. Con los tiburones. Con los tiburones y ahora tienen el agua hasta acá, los ven alrededor y no saben cómo salir. Y los tiburones quieren su parte. Y los tiburones, mientras les sigas dando algo de comer y les tires un pedazo de aquí, un pedazo por allá, no van a irse hacia ellos. Pero cuando se termina de comer, se van a ir. Uh-huh. Y el problema es que no saben cómo salir ahora de todo eso. Y ese es un sector muy específico. Sí. Pero ha habido en general, ha sido una convergencia y el problema ha sido el sistema político y la clase política. Por eso es fundamental hacer una distinción entre los políticos de siempre, los mismos, la gente que se cambia de partido pero que sigue siendo lo mismo, inclusive no tienen que ser los mismos, ya son nuevos pero que están articulados alrededor, gente que no habías visto pero que son parte de la misma camarilla y que lo único que van a hacer es reproducir un sistema que está, pero con el país yendo para atrás, estamos retrocediendo, el país ha aumentado la pobreza en los últimos 20 años. La educación empeora en las últimas gestiones, es decir, literalmente vamos hacia atrás y no reaccionamos cívicamente. Y las encuestas reflejan eso, que la gente piensa que estamos yendo hacia atrás. Claro, pero lo que pasa es que, y es el momento, y ese es el reto, Daniel, y ese es el reto que nosotros tenemos y es un enorme reto, y hacerles ver que está muy bien, compartimos todo el cansancio, el hartazgo, el rechazo a ese sistema, pero el sistema no tiene que venir por votar irresponsablemente, sino empezar a cambiar el patrón de voto y el destino del país. Te voy a poner un escenario, porque este es yo diría que no hay muchos más escenarios donde esto pasa, ¿no? Esto es como Doctor Strange en las películas de Marvel, que corre 200 mil millones de escenarios y hay como 3 donde nos salvamos, o 1 donde nos salvamos. Entonces se genera este escenario donde de repente, no sé, Bernardo Arévalo se zampa una jeringuilla, una vacuna en la nalga y se vuelve viral y de repente el conocimiento de Bernardo Arévalo crece y empezamos a competir y llegamos, se fragmenta el voto y pasamos a segunda vuelta con 13% y ganamos en segunda vuelta porque queda Sandra Torres, no sé, me lo estoy inventando. Y llega Bernardo Arévalo y está en la presidencia con 12 diputados de semilla en el Congreso. Eso que acabas de describir, ese diagnóstico de cuándo se jodió Guatemala y en la situación en la que estamos, ¿cómo Bernardo Arévalo puede salvarlo? Porque el plan de gobierno no dice eso, ¿verdad? O sea, no te pone en esa clase de circunstancias. El plan de gobierno pues es en el caso de Semilla, hay que decirlo, una descripción mucho más sofisticada que las otras castañas infumables, las peores para mí, Zuri y Sandra, de planes de gobierno. Semilla incluso hace su ejercicio al final presupuestario y tal.
Pero eso no lo dice el plan. Y realmente eso es lo realmente importante. Nosotros ¿Cómo tenemos... haría para sostener, para reformar con una bancada pequeña, que es la única oportunidad, si es que hay una, de que se gobierne el país? Bueno, a ver, número uno, nosotros no bajamos de hacer siempre un llamado a la población a que es sumamente importante que voten para diputado y que se vote correctamente. Y que lo que hay que tratar es de llevar el mayor número posible de diputados decentes al Congreso de la República. Que eso puede ser realmente un elemento. Pero de facto eso no está pasando. Nosotros lo que tenemos es, en el plan de gobierno, lo que tenemos es una claridad de que si se logra tener un Congreso con el que se puede trabajar, en ese caso lo que se puede hacer es potenciar y ampliar el alcance de lo que se quiere hacer en el plan. Pero tenemos un plan estructurado alrededor, muy conscientemente, de la posibilidad de que no sea dado trabajar con un Congreso serio, responsable alrededor de los problemas nacionales y tengamos que hacer lo que nos corresponde para avanzar como Ejecutivo en la medida en que se puede con los recursos que tiene el Ejecutivo. Nosotros sí lo tenemos muy claro porque lo discutimos desde el comienzo. Es decir, nosotros no estamos presentando un plan de trabajo que dependa de las leyes A, B, C, D. Sí. Porque sabemos, de las leyes de mayorías, porque sabemos que eso ojalá que pase y estamos listos para trabajar con eso, por supuesto, pero si no pasa, tenemos la estrategia de cómo hacer y alcanzar los objetivos que necesitamos, al menos en buena medida, sin tener que recurrir al Congreso de la República. ¿Cómo? Queremos una ley de aguas. No hay una ley de aguas, trabajemos alrededor de cuencas. Entonces veamos, muy bien, no vamos a resolver el gran problema estructural, pero vamos a poder hacerlo. Y así sucede. Queremos una nueva ley de competencia, una ley real, no este pastiche de maquillaje absurdo que pusieron ahí. Queremos una ley real. Yo estoy convencido que pasaron esa ley y se la pasaron a empresas grandes y cada una puso su articulito. Estoy casi seguro que eso pasó. Es muy probable porque es absolutamente absurdo. Porque es que te lees y dices, esto excluye a aquellos, y esto excluye a aquellos, y esto. Sí. Entonces, si no hay una verdadera ley de competencia, el Ejecutivo puede hacer una serie de temas. Reforzar la DIACO, empezar a darle más dientes. Podemos empezar por ejemplo, la propuesta nuestra de romper el monopolio de las empresas importadoras de medicinas mediante la creación de la posibilidad de comprar internacionalmente. Todo ese tipo de cosas son medidas que están pensadas precisamente para decir no podemos tener un gobierno que es rehén de ese Congreso corrupto. Ojalá que ese Congreso no pase. Confiamos en que la gente tenga la lucidez de enviar al Congreso de la República a los diputados que permitan tener un Congreso con el que se puede trabajar. Pero si no va a ser así, el plan de trabajo que tenemos tiene las medidas que podemos ejecutar desde el Ejecutivo. ¿Hay alguna reflexión sobre la labor de Semilla en estos 4 años? ¿Cambiarías algo de lo que hicieron en términos de no solo de propuestas, sino de fiscalización, de comunicación, de actitud? Porque una de las grandes críticas, insisto, yo soy muy consciente de que a Semilla se le da un nivel de exigencia que no se le da a los demás, digamos. Pero se compara mucho con Aldo, con Cristian Álvarez, con gente que ha tenido un éxito comunicacional brutal en las labores de fiscalización. Quizá no son tan sofisticados al hablar, ni desde luego Aldo no lo es, ¿verdad? Pero conectan más con la gente. Y siempre la crítica a Semilla es, no han hecho nada, se han quedado ahí, han sido parte de, solo se quejan, no dicen, no hacen acuerdos, no. O sea, es como... ¿Esa exigencia cómo la contestarías? Mira, yo diría, primero, nuevamente, como la crítica que decías a los procesos internos, cuando uno los va a ver, resulta que sí son democráticos. Cuando uno va a ver lo que ha hecho Semilla en el Congreso, es que sí ha sido efectivo y sí ha hecho las cosas que tiene que hacer, considerada su parte dentro del escenario, pero ha tenido una serie de posiciones que han incidido en el engavetamiento o el veto a ciertas leyes que fueron aprobadas por la aplanadora de la mayoría, pero que dependió de lo que se hacía en articular la protesta interna dentro del Congreso con una protesta ciudadana externa para generar movimientos que dijeron, bueno, no, eso sí, votaron todos por ellos, pero ya se va. El presupuesto, la ley contra la familia, y hay otros ejemplos, iniciativas de ley que ya tenían el seguro, el voto seguro,
y que al final son retiradas de discusión porque se generó una discusión, la ley sobre para el patrimonio arqueológico. Es decir, Semilla ha sido muy efectivo, pero efectivamente lo que pasa es que tenemos que, si me dirías, ¿qué tenemos que hacer? Efectivamente, sí, trabajemos más el tema de comunicación, porque efectivamente lo que pasa es que hay gente que hace más ruido y tiene menos resultados, que termina llevándose la impresión de, esos están ahí haciendo más, y no es así. Sinceramente, si Aldo se hubiese presentado en la Metro, arrasaría en la Metro. Ya. O sea, en términos de intención de voto. O sea, lo ves, es casi una figura nacional. Sí, y cuando tú comparas qué se logró con tanto show en términos efectivamente, entonces te quedas como, bueno, sí, mucho ruido, pocas nueces. Y eso es lo que nosotros, entonces, si tú me dirías, ¿qué haría? Sí, tendríamos que tener claramente la necesidad. Quizá a lo mejor hay que inyectarse vacunas en la nalga, Bernardo, para que se vuelva viral. A lo mejor, Daniel. O a lo mejor no me chito, nada está fuera de la mesa. A lo mejor no me chito, pero alguien que sí, tendremos que buscar alguna medida para hacerlo, evidentemente. Lo que describiste antes. Y otro detalle, pero esto sí es muy importante. Y trabajar el Partido Nacional, trabajar presencia en el interior y construir en el interior, porque la gente dice, no, es que el interior es otro. No. Es que da la sensación de que es una especie de cuenta pendiente. Nosotros hicimos un análisis de las búsquedas de Google, no sé si te llegó, y estás tú, la gente que busca a Bernardo Arévalo y que además te está comparando con Villacorta, sobre todo. Sí. Buscan a tu padre también cuando te buscan a ti. Sí. Y buscan a Carlos Pineda. Cuando en las búsquedas relacionadas más altas, solo están en el área metropolitana. Y en el área metropolitana tienes números, por lo menos en búsquedas, muy parecidos o mayores incluso que Zuri Ríos. Pero solo y exclusivamente en el área metropolitana. Fuera de la ciudad parece que no. Pues eso estamos trabajando y tenemos que, y estamos haciendo, por eso estamos yendo mucho al interior, por eso estamos trabajando todos los fines de semana, nos vamos, tenemos equipos y de los centros urbanos de los departamentos es donde tenemos que hacer. Pero estamos haciendo el trabajo y somos muy conscientes y optimistas de que vamos a salir. ¿Has visto algún dato que te dé optimismo en ese sentido? Sí, fíjate que, porque lo comentábamos, ya pasaba mucho en la ciudad capital, de repente me paran y me dicen, y me dan gracias a mí o gracias al partido, o me dicen que van a tener apoyo, etcétera, y eso ya venía pasando, etcétera. Pero en estos últimos salidas al interior del país, nos hemos encontrado con que hay mucha gente que viene y que se entera de que estamos y que es que sabía que estaba por acá, por las redes, y me vine y me piden una foto. Mucha gente joven, mucha gente joven. Y gente de todo nivel que dicen, sí, es que sí estamos, sí, yo vi, y cuando supe que usted iba, y cuando vimos su programa, etcétera, etcétera, entonces por eso queremos estar, etcétera. Sí, se están moviendo las cosas. Por eso es que lo que te decía, la encuesta de opinión fue la fotografía del momento de partida de esta campaña electoral. Eso que describías antes es una labor titánica, trabajar sin el Congreso y trabajando con los recursos que se tienen y desde las distintas facciones del Ejecutivo. Necesitas no a unos comandos de operación especial, necesitas infantería, necesitas llegar ahí con todo. Dinos un poquito cuáles son los cuadros que te gustaría a ti tener en la gestión del Estado. De llegar a ser presidente. Bueno. O sea, es bien difícil sacarle a algunos otros candidatos nombres, porque siempre están así como negociando, todavía está en el ambiente que todavía no está muy claro quiénes son el ministro de tal o el ministro de cual. No te voy a pedir puestos, pero te voy a decir quiénes son las personas que no son las personas que están en los listados para otros puestos de elección, ¿verdad? No necesariamente. Que son las personas que tú dirías, yo voy a llamarles y les voy a convocar para que estén conmigo en el Ejecutivo. Mira, en el Congreso, nosotros una de las fuerzas que tenemos como partido es precisamente los cuadros con los que tenemos. Tenemos gente con mucha experiencia, ha sido funcionario público, funcionario internacional, investigadores, académicos, empresarios de todo tipo. Es decir, tenemos realmente cuadros como para poder ir articulando. Y el proceso electoral nos ha permitido entrar en contacto con más gente con la que hemos venido hablando. Entonces, yo te puedo decir, por ejemplo, nosotros tenemos gente dentro del partido como Anabela Giraca, como
Lucrecia Hernández Mac, como Jonathan Mencos, como Pati Orantes. Es decir, tenemos realmente cuadros con los que tú ya vas viendo dónde puedes ir a empezar a articular. Tenemos además una red de simpatizantes bastante amplia de gente que no puede afiliarse al partido, no puede estar adentro porque por razones de trabajo y por distintas cuestiones, y con esta gente mantenemos un diálogo. De hecho, el trabajo de nuestro plan de gobierno fue un trabajo consultivo. Nosotros nos reunimos con expertos en el tema, con los expertos de educación para qué es lo que se puede hacer alrededor de esto, cuáles son las cuestiones, qué es lo que es viable, expertos de salud, expertos en temas de nutrición, expertos en temas de infraestructura. A veces no lo hacíamos en una reunión, sino a veces nos íbamos a reunir con una persona para el tema de vivienda, con otra persona para el tema tal. Es decir, y eso nos ha permitido ir haciendo un mapeo bastante grande. De manera que yo te puedo decir que... Y que no sean cuadros del partido, porque todos los que me has dicho son cuadros del partido. ¿Tendrías algún nombre que poner encima de la mesa? Lo que pasa es que si no son cuadros del partido... Los vas a comprometer, dices. Claro, exacto. En este momento tú no puedes venir y decir, porque es gente que está dispuesta y que te dice sí, pero ¿sabes qué? Todavía no tengas... No lo digas. No lo digas. Realmente, yo te puedo decir con toda la tranquilidad, tenemos un gabinete perfectamente armado, en algunos lugares con dos nombres alternativos, o inclusive una cuestión que uno dice, bueno, si no puedo hacer esta jugada, puedo poner este acá, puedo poner este allá. Eso no me preocupa. Me preocupa que después viene, bueno, eso y el gabinete chico, viceministros, etcétera. Pero después viene el Estado, implica contar con una serie de cuadros a todo nivel, que realmente va a requerir mucho trabajo de articulación. Y es ahí donde vamos a... y en general, mira, nosotros somos un partido que está muy abierto. Por ejemplo, el caso de agricultura, no voy a decir el nombre, pero la persona que estamos pensando ahorita para agricultura es una persona que no está inscrita en el partido, que no es afiliado del partido, pero que se acercó y hemos tenido conversaciones tan valiosas alrededor del tema que realmente dijimos, miren, esta es una persona del sector, conoce los temas, conoce los problemas, y esa actitud abierta la mantenemos en todos los casos. Es que te voy a decir, yo creo que uno de los grandes problemas a los que se enfrenta cualquiera que entre con buenas intenciones al Estado es que es una maquinaria que necesita reformarse. O sea, no funciona la bujía, no funciona el carburador, tiene problemas casi no hay gasolina. O sea, tienes un motor que directamente no funciona. Y no funciona para resolver problemas, funciona para el saqueo. Es una cosa maravillosa, ¿verdad? O sea, hay lugares de todas partes donde puedes sacar, pero no es una maquinaria hecha para resolver problemas. Y reformarla creo que es lo primero que hay que hacer. Pero sí. ¿Cómo reformarla si no tienes el Congreso contigo? Ese para mí es el gran dilema que se pone encima de la mesa y que sinceramente no sé si hay solución. Hay grandes reformas estructurales que requieren el Congreso. Claro. Punto. No vas a tener una ley de servicio civil real si no tienes al Congreso. Una nueva ley de contras y contrataciones, necesitas la nueva ley de competencia, necesitas al Congreso. Y esos son elementos centrales. Pero no es la única forma como puedes hacer cambios. Nosotros tenemos muy claro que la corrupción no únicamente se roba el dinero, sino atrofia las instituciones. Porque una institución que tiene 15 años de no construir carreteras a partir de criterios técnicos, sino a partir de la repartija corrupta de contratos, etcétera, evidentemente no va a tener los elementos necesarios, los cuadros. Y nosotros tenemos claro que el reto de nosotros va a ser, somos ambiciosos en el planteamiento que hay en el plan de gobierno. Y sabemos que no es que cuando nosotros vamos a llegar con una varita mágica y vamos a decir, ¡pum!, fuera los corruptos, se van a desaparecer todos y va a quedar un aparato funcional simplemente por los corruptos no están. De manera que tenemos estrategias en algunos casos claves, como el Ministerio de Agricultura, como en el Ministerio de Infraestructura, en donde lo que tenemos es ya los planes que vamos a hacer para no caer en la situación de empezar a hacer la reforma y que se nos termine el gobierno sin poder haber hecho implementación del plan, porque primero teníamos que hacer la reforma y que nos vienen problemas por aquí y por allá. Tenemos estrategias. No, más adelante te puedo comentar, pero tenemos claro el reto. Son temas hipercomplejos, lo que a veces, y lo estoy diciendo como alguien que está obsesionado con estos temas, como sabes, a veces yo siento que no hay una ruta. Y que es una especie de dilema sin solución. Y que hasta que no llegue de verdad un liderazgo así, que arrase y que tenga unas mayorías, porque
la crisis política llega a tal punto que se construye algo distinto de las cenizas de ese sistema que no da para más. Sí. Pero decir, ¿cómo podemos ser reformistas en medio de este ambiente? Y la verdad es que mi propia angustia, y te lo digo angustiado, es que ¿cuál va a ser la ruta si necesitas reformar el sistema de servicio civil? ¿Qué haces con Joviel? Por ejemplo, ¿qué haces con Joviel? ¿Qué haces con la educación si está Joviel ahí? O sea, son esa clase de dilemas que van más allá de lo que esté descrito en un plan de gobierno. Exacto, de intenciones y demás. Que tienen. No, mira, nosotros, y por eso te digo, no somos ingenuos en el sentido de que sabemos, inclusive nos hemos limitado. A veces no es problema de falta de recursos, sino que las instituciones no van a dar para construir más. Por eso es que, por ejemplo, puestos de salud que se necesitan mucho más y que en teoría podría haber más dinero, no se puede sacar más porque no existe capacidad de construir tantas instalaciones como se necesitan, ni enfermeras graduadas para poder ocupar esos espacios, ni técnicos en salubristas que puedan acompañarlas, etcétera. Entonces tú dices, sí, puedo llegar a tener el dinero, pero no tengo el resto de cosas. Y por eso es que hay que avanzar en el tema gradual. Pero para nosotros yo creo que lo importante es, tal vez uno de los puntos centrales que nosotros entendemos que es uno de nuestros retos fundamentales en la labor de gobierno, es recuperar la confianza de la población en las instituciones, que hoy está perdida. El guatemalteco no confía en sus instituciones, no confía en el gobierno, no confía en el Ejecutivo, ni en el Congreso, ni en las Cortes, no confía en nada. Y entonces, desde ese punto de vista… ¿Viste la encuesta de Prensa Libre? La parte institucional. Sí. Es impresionante. Sí. Es una caída Totalmente. en cada una de las instituciones. Totalmente. Algunas paulatinas, otras bruscas. Sí. Salvo la Iglesia, el Ejército y los maestros. Todos los demás caían. Es un sistema que no tiene respaldo y que para gente que cree en la democracia es una muy mala noticia. Por lo que se está juzgando a la democracia porque lleva el nombre de democracia, no porque realmente se estén aplicando de esa manera. Nosotros lo que vamos a hacer es una demostración para recuperar esa confianza, pero también vamos a necesitar, porque lo que se ha visto en este periodo, Daniel, es que el sistema corrupto funciona hasta que hay una movilización ciudadana en contra. Si no hubiera habido movilización, si no hay una reacción ciudadana, hubiera pasado ese presupuesto criminal, hubiera pasado la ley de la familia, hubiera pasado la ley de reforma del patrimonio arqueológico, hubieran pasado todas las leyes que han tenido que retirar de lectura o inclusive engavetar o vetar, porque hubo una propuesta pública. Tenemos que articular y nuestra tarea va a ser contar con que vamos a poder tener la confianza para articular ese mecanismo de respaldo desde la ciudadanía para ejercer contrapeso sobre un sistema político corrupto para lograr mejorar las posibilidades de operación que va a tener un gobierno. Pero es en el caso de que no haya una mayoría trabajable. Claro. Nosotros esperamos que la lucidez llegue antes y la gente movilice eso no al va voto. A pasar. O sea, la batalla en los distritos está en muchos casos perdida. Porque una cosa es una batalla por presidencia, como que ya sabemos cuál es, ¿no? Es llegar a segunda vuelta y poder buscar mayoría después. Y otra cosa es competir con el tipo que sabes que va a mover 25.000 votos ese día en las elecciones. Y los va a mover a puro aparato, a puro billetera, y va a haber muchas redes de esas. Entonces, es como, es entre comillas fácil conseguir esos 20 y tantos mil votos. Ya poder convencer a todo el país ya es más complicado y no depende tanto del dinero, y eso es una esperanza. Pero a nivel distrito sí estamos un poco fregados, siento yo. Pues el esfuerzo, nosotros no vamos a dejar de hacer el esfuerzo y confiamos en que la gente responda. Te quería plantear un último tema más de contenido que, digamos, me llama la atención. No ha habido nadie que haya recogido la idea de CICIG y la haya convertido en una propuesta electoral. O sea, es decir, quieras que no, hay todavía un grupo de población que echa muy en falta. Yo no sé, se dejó de medir, ¿no? La percepción alrededor de CICIG, pero en su momento estuvo muy alta, incluso en los momentos más duros de la batalla. Pero como que ni siquiera Semilla, los otros partidos, olvídense, pero ni siquiera Semilla ha dicho, no, yo voy a intentar construir otra comisión anticorrupción, voy a intentar, quizá a lo mejor una CICIG Reloaded o algo así. ¿Por qué se optó por no tener eso como caballito de batalla? Cuando seguro que hay un mercado para eso, de votos. Mira, nosotros lo que estamos diciendo es que vamos a trabajar, nosotros lo que vamos a hacer es… Mira, el problema es el siguiente. CICIG, ¿cuándo vino? Cuando había un gobierno
unas autoridades híbridas en donde había suficientes elementos que estaban por la transformación y la reforma y que estaban enfrentando obstáculos para poder hacerlo. Y desde ese punto de vista, el gobierno de Guatemala fue y pidió asistencia para que viniera esta agencia para poder fortalecer la mano de las personas que tenían suficiente control dentro de las instituciones, pero que estaban encontrando obstáculos adentro de las mismas de parte de esta resistencia, ¿correcto? Tú traes hoy a la CICIG a Guatemala, ¿con quién va a trabajar? Con el Ministerio Público, con las Cortes, con la Corte Suprema de Justicia. O sea, ahorita sencillamente no hay condiciones para trabajar esto. Por eso lo que nosotros y lo hemos dicho públicamente y lo hemos repetido, nosotros lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a agarrar al recurso que ya es un resultado de la presencia de la CICIG, que son el exilio guatemalteco, que está hoy hecho de jueces, de fiscales, de abogados, todos estos operadores perseguidos, criminalizados, porque no se han prestado, no han cedido al embate de la corrupción y de la lucha de quienes están procurando impunidad, para junto con ellos reflexionar sobre la ruta que tenemos que hacer para recuperar el Estado. Porque lo primero que tenemos que hacer es tener suficiente tracción adentro de las instituciones públicas para poder traer algo que nos ayude a hacer. Si no existe esa parte, no tiene sentido traer una CICIG. Entonces nosotros sí estamos diciendo, al exilio lo vamos a traer, con ellos vamos a pensar cómo plantarle cara a la corrupción, con ellos vamos a crear las condiciones con las que se puede anclar posteriormente cualquier tipo de proceso, ya sea una comisión o cualquier movimiento, etcétera. Es decir, la CICIG fue sumamente valiosa y nos ha dejado enormes lecciones de lo que se puede hacer y las limitaciones a lo que se puede hacer. Ahorita lo que tenemos que hacer es retomar todo lo valioso que quedó de ahí, utilizarlo para replantear la lucha que podemos hacer en este momento. Pero si traemos mañana a la CICIG a trabajar con Consuelo Porras, con la Corte Suprema de Justicia, con una Corte de Constitucionalidad repartida, penetrada, etcétera, no van a poder hacer nada. ¿Cómo va a cambiar la campaña a partir de ahora para captar el voto pinedista que está ahí, digamos, seducido por las malas palabras de Mechito? Bueno, ahí ¿Cómo revolucionamos la campaña de Semilla? Bueno, ahí vamos a trabajarlo junto con nuestro equipo para ver el tema. Lo que te puedo decir es algo. Nosotros vamos a hacer las adaptaciones que sean necesarias y confiamos en que van a ser efectivas. Lo que no vamos a hacer es cambiar si no estamos convencidos de que lo que se está haciendo es lo correcto. Unas últimas palabras. ¿Cuáles serían las razones? Y esto se lo he preguntado ya, soy el tercer candidato que está aquí en Tangente, y muchas gracias por venir. ¿Cuáles serían las razones para confiar en Bernardo Arévalo por encima de cualquier otro candidato? Bueno, es confiar en Bernardo Arévalo, pero no solo en Bernardo Arévalo. Bernardo Arévalo no es un caudillo o una figura providencial que viene solito por arte de magia a hacerlo. Nosotros somos un programa, un proyecto político con un programa detrás. Es el Movimiento Semilla. Y nosotros hemos ya demostrado claramente como movimiento que somos serios, consecuentes y eficaces cuando trabajamos en estos temas. Lo hemos hecho en el Congreso de la República. Pueden confiar porque nosotros no le hemos hecho ninguna concesión a la corrupción y a los corruptos. Nosotros no hemos invitado a alcaldes o caciques departamentales corruptos con tal de ganar adeptos en un departamento. Nosotros no le hemos pedido jalón a nadie, a un camión lleno de mafiosos, con tal de que nos lleve para llegar. Nosotros estamos trabajando y conscientemente creando un espacio para que todos los guatemaltecos decentes acudan a trabajar por eso. Por eso es que hay que tenerle confianza a Semilla, porque programas puede haber muchos, todo el mundo viene con las mismas propuestas, todo el mundo dice que le quiere bajar precio a las medicinas, dice que le van a aumentar a las pensiones, etcétera. Cuando uno los ve en todos estos años donde han estado, pero además, sobre todo, no son confiables. Porque ¿de quién se están rodeando? ¿Con quién están haciendo acompañar? Cuando estas personas mismas no han sido culpables de corrupción en el pasado. Movimiento Semilla puede dar la cara y va a responder en un gobierno decente. Muchas gracias, Bernardo, por haber estado. Daniel, muchas gracias por todo y gracias a Tangente. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y ustedes, no se olviden, tienen que darle a suscribir a el botón de YouTube.
las plataformas preferidas de podcast, síganos en TikTok, en Twitter, en todas las redes sociales, Tangente GT, ahí nos va a encontrar. Nos vemos a la siguiente.